Nueva arremetida del presidente Daniel Ortega contra la prensa libre de Nicaragua. El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes del país sudamericano ha denunciado el cierre arbitrario de este canal de televisión independiente, el NOTIMAF. La transmisión de la señal fue suspendida de las cable operadoras a finales del 2018. Organismos defensores de derechos humanos están acusando al gobierno de querer acabar con la libertad de expresión y aseguran que los periodistas se han convertido en el principal blanco del oficialismo. A mediados de diciembre, justamente la policía de Nicaragua saqueó las oficinas del diario El Confidencial. Bajo la figura de un allanamiento, funcionarios del régimen ingresaron a la sede del periódico luego de que el Parlamento anulara, al igual que hizo con varias ONG, la personería jurídica. Saludamos a esta hora. En Nicaragua nos acompaña Sergio Marín, miembro del Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, quien realiza la denuncia de persecución contra periodistas y medios de comunicación por parte del presidente Daniel Ortega. Gracias por estar con nosotros, señor Marín. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad que me brinda de dirigirme a su amplia audiencia. Un buen martes para usted. ¿Cómo se ha visto incrementado, por decirlo de alguna forma, en Nicaragua particularmente, porque se ha sabido que ha habido cierta censura, cierta poca relación de amabilidad entre los medios de comunicación, la prensa, con los que ha sido los años de gobierno del mandatario Daniel Ortega? Sin embargo, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales, que fueron fuertes, en donde se denuncia que ha habido decenas de muertos, represión absoluta, y se han visto este tipo de cosas, de allanamientos a medios de comunicación, de cierre y de censura directa hacia ciertos periodistas. ¿De qué manera ha ido escalando esto en cuanto al clamor ciudadano que pide la renuncia de Daniel Ortega? Bueno, estamos en Nicaragua, desgraciadamente, viviendo una embestida brutal de los mandatarios nicaragüenses, señor Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo, en contra del periodismo independiente. Déjame decirte que a partir de los sucesos de abril se registran casi 500 casos de violaciones a los derechos humanos contra mujeres y hombres de prensa y medios de comunicación. Aquí tenemos que hablar de un periodista asesinado en abril. Hay Ángel Gaona, es el nombre de él. Más de casi 70 hechos de censura, casi 100 agresiones contabilizadas en más de 80 ataques y más de casi 100 amenazas de muerte, actos de intimidación y de difamación en contra de los periodistas. Esta es una contabilidad que lleva la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que se cerró a finales de octubre de este año. Pero cada día, solamente, usted lo refería, en diciembre hubo 2 ataques arteros en contra de medios de comunicación establecidos. Una semana se fueron contra Confidencial. Esta noche, 3 medios de comunicación que dirige el conocido periodista Carlos Fernando Chamorro. Una semana después lo hicieron contra el principal noticiero que transmitía 24 horas al día. Me refiero a 100% Noticias. Fue brutalmente allanado, capturado su director, el periodista Miguel Mora, y la jefe de prensa Lucía Pineda Ubao. Ellos permanecen en un reclusorio que aquí le llamamos el Chipote, un centro de tortura que utiliza o que ha venido utilizando la dictadura para investigar a supuestos criminales. Nosotros sentimos que la criminalización del ejercicio profesional es constante en Nicaragua. Hay casi 50 periodistas, entre hombres y mujeres, que han abandonado el país precisamente por la crisis económica y porque han sido amenazados o con órdenes de captura totalmente infundadas o con amenazas provenientes del aparato represivo de la dictadura, entiéndase paramilitares, policías encubiertos o sencillamente miembros del partido Frente Sandinista, que se da la tarea de intimidar, acosar y atacar a los periodistas independientes de Nicaragua.
Nosotros somos una Ujú. organización de reciente fundación, apenas no tenemos 2 meses, y nos vimos en la necesidad de organizarnos precisamente para resistir a esta embestida. Ahora mismo, ayer quiero referir que hubo una carta firmada por casi 200 periodistas de todas partes del mundo. Ahí está México, Rusia, Taiwán, Italia. Están representadas algunas universidades como la de Harvard, Stanford, Connecticut, la Universidad de Toronto, la Universidad de Missouri, el Albert Einstein College de la Yeshiva University de los Estados Unidos, etcétera. Y solamente para mencionar algunos nombres que connotan al pie de la carta que pide la inmediata liberación de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, están, por ejemplo, Carlos Dada de El Salvador, Anushka Delik de Eslovenia, Alberto Salcedo, periodista de Colombia, Carmen Aristegui, una conocida periodista en México, Gustavo Gorriti del Perú, Javier Daría Restrepo de la Fundación Gabriel García Márquez, está Glenn Franklin, el premio Pulitzer 1989. Esto fue ayer. Ujú. Esta es una Señor Marín. carta que condena Ujú. la actuación del régimen del señor Ortega. Señor Marín, Condenan enérgicamente qué los allanamientos en diciembre. Esto es así es. importante en medios de ¿Qué es lo que realmente le molesta al señor Ortega? Que se difunda las protestas antigubernamentales que ya han pasado o han bajado de tono, que se difunda que hay personas detenidas, que se difunda que haya gente, como le decía al principio, que piden como única salida a esta crisis política y social que vive Nicaragua, la salida del presidente Ortega, que difunda las irregularidades que se encuentran o que han encontrado ciertos periodistas o medios de comunicación o que denuncia la ciudadanía de parte del gobierno. ¿Qué es lo que no gusta o qué es lo que no quiere que se sepa? ¿De qué van o cuál es la línea editorial de estos periódicos que bien se dicen, pues son líneas independientes? Sin embargo, pues el gobierno las ha calificado de líneas opositoras que dañan a una sociedad determinada. Mire, esa es una buena pregunta para una reflexión que va más allá del contexto. Lo que pasa es que el régimen del presidente Ortega, desde inicios de sus últimos 2 mandatos, ha mostrado una hostilidad permanente contra la prensa independiente. Él hizo un conglomerado de medios oficialistas y hubo un diseño estratégico de la política informativa del gobierno. Esa política informativa fue que todo medio que no estaba alineado al quehacer, al sentir y al pensar del régimen era potencialmente un enemigo. Ellos no permiten la crítica de ningún tipo. Ellos controlan canales de televisión, más de 100 radios, más de 5 portales digitales y además una red de comunicación alternativa frente a periodistas independientes que hemos estado ahí a lo largo de muchísimos años haciendo crítica sencillamente al ejercicio del poder. Y eso es lo que el gobierno del señor Ortega enfáticamente no ha permitido. Para darte un dato, nunca ha habido una conferencia de prensa dada por el presidente o la vicepresidente a los medios de comunicación independientes. Aquí ustedes pueden constatar lo que decimos en las alocuciones diarias de la señora vicepresidenta. Sencillamente los periodistas oficialistas ponen los micrófonos y no hacen ni una sola pregunta que altere el guión de esa comparecencia. En cambio, nosotros hemos venido cuestionando, por ejemplo, la implementación de algunos gastos en el presupuesto que están destinados para ornato de la ciudad y no para áreas esenciales como los hospitales o el tratamiento del cáncer, por ejemplo. Hemos venido criticando el problema de la tenencia de la tierra con la ley famosa que permitía la construcción de un canal interoceánico por Nicaragua. Es decir, hemos estado en los momentos críticos precisamente ejerciendo nuestro derecho de informar con veracidad a la población. Eso sencillamente le tiene urticaria el Así es. gobierno del señor Ortega. Vamos a agradecer la denuncia hecha aquí en NTN 24. Sergio Marín, miembro del Comité Ejecutivo de Medios de Comunicación. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buen día.